Lo segundo, lo segundo que les quiero presentar hoy día es cuál es la definición de crisis, pero más allá de hablar de crisis, que ciertamente estamos en una de ellas, tratar de tener una mirada positiva del momento que estamos viviendo, algunas reflexiones y oportunidades que pueden aparecer en torno a la crisis, un concepto que me gusta bastante, que es el de primeros auxilios psicológicos para los padres como herramientas prácticas, una pregunta que quiero compartir también con ustedes: cómo mantener un clima familiar positivo en tiempos difíciles, algunas sugerencias y tips y reflexiones finales. Lo que me gustaría es que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna acotación, me la puede hacer por escrito a través del chat, o si no, desactivar su micrófono y hacer la pregunta para que todos los papás puedan escucharla y que esto sea algo bien participativo. Bien. Bueno, yo les cuento un poquito mi experiencia personal con el confinamiento, cuando la segunda semana del mes de marzo nos dicen que tenemos que quedarnos en casa y que lo más probable es que esto se prolongue durante algún tiempo. Automáticamente, por lo menos lo que me pasó a mí y a mi núcleo familiar, es ponernos en el peor escenario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a seguir transmitiéndole a nuestros deportistas o al proyecto lo que nosotros queremos ir logrando? La gran mayoría de los papás que me conocen, nosotros estamos acostumbrados como psicólogos a trabajar como por un año calendario, ¿cierto? Con una eventual normalidad, donde enero, febrero y marzo tienen un objetivo, y así por cada trimestre intentamos estandarizar metodológicamente lo que con sus hijos trabajamos, muy apegados a la estructura, a las edades. Hay objetivos que tenemos que ir cumpliendo con los niños de 11, 12 años, hay otros objetivos con hijos de ustedes que tienen 14, 15 años, y hay otro tipo de planificación con muchos deportistas que están a un paso de irse a Estados Unidos a estudiar, y otros que están todavía con el anhelo y el deseo de ser tenistas y futbolistas profesionales. Entonces, cuando pasa todo este tema de la pandemia y nos vemos en la obligatoriedad de estar en nuestras casas, eh, una lluvia de ideas empezaron a florecer, y automáticamente eh, lo que empezamos a trabajar con cada uno de sus hijos a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo fue a proponernos nuevas metas y a construir en conjunto nuevos objetivos. Tuvimos la fortuna que la academia Sport Academy se reinventó rápidamente, apareció esta plataforma Zoom, que ha sido un acierto, ha sido una cosa bastante efectiva, que a través de esta plataforma podemos grabar las sesiones, a través de esta plataforma podemos llevar un registro de cuánta gente, a cuánta audiencia, a cuánto público, cuántos deportistas nosotros alcanzamos a llegar. Y lo primero fue eso: planificar qué meta y qué objetivos queríamos perseguir. Y paralelo, tratar de incentivarle a sus hijos de que la meta, el fin que se estaban proponiendo, más allá de la edad, eh, podía seguir siendo alcanzable. Y automáticamente, después de eso, que se fueran proponiendo objetivos como paso a paso para que fueran desarrollando su plan de acción. Entonces, la primera charla que nosotros tuvimos con los niños fue cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren perseguir, sabiendo, y esto es como un resumen de lo que le transmitimos a sus hijos, qué era una meta, qué era un objetivo, tratar de educarlos en relación a ello, y que lo más importante dentro de la planificación de metas y objetivos es el carácter de flexibilidad. Si alguno de sus hijos tiene 10, 12, 13 años y están hoy día en una etapa importante, decisiva a nivel tenística o a nivel futbolístico, el objetivo la meta se seguía manteniendo, lo que teníamos que ir variando era el paso a paso, el día a día. Y así, por ejemplo, aquellos deportistas que son más grandes, que están a pasos de irse a Estados Unidos a estudiar, ha sido la mayor complicación que hemos tenido, porque quizás los niños más chiquititos son más maniobrables en algunas cosas, hay que estructurarles la rutina, hay que generarles nuevos hábitos, pero adolescentes que ya están sobre la barrera de los 15, 16 años, tratar de persuadirlos y convencerlos en relación a esta mecánica es de un trabajo un poquito más arduo. Por ende, lo que intentamos en este caso fue
tratar de estructurar su proyecto, estructurar las charlas de una manera mucho más educativa. Nos encontramos también durante este proceso de ya 7 semanas, que la asistencia en los grupos de 10, 11 y 12 años, 13, 14, ha sido formidable. O sea, los niños participan, tienen un nivel de asistencia importante a las charlas psicológicas, y en la medida que la edad va avanzando, van desestimando quizás esta iniciativa, esta propuesta, quizás porque pueden pensar o sentir que hay cosas repetitivas que se pueden ir trabajando. Y es ahí donde también los insto y les pido la colaboración pertinente a que se sigan sumando los niños, que se adhieran, porque la mística del proyecto deportivo y del proyecto académico y del proyecto psicológico es que la comunicación sea lo más transversal posible, y que en la medida que los niños asistan, participen, podamos tener mejores resultados a largo plazo en relación a sus metas y sus objetivos. Y una cosa que nos ha ido atacando a todos es el fenómeno de la procrastinación, que también es algo que hemos trabajado fuertemente con los niños. Esta idea, sobre todo con las clases online que hoy día se están implementando, esta sensación de tener que hacer algo, pero voluntariamente desestimarla. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto? Que niños se sientan en el computador, se sientan con un libro, se sientan a leer o a estudiar, y automáticamente se desatienden esa tarea y van por un café, van por un vaso de jugo. Nos pasó mucho en las conversaciones con sus hijos, que nos dábamos cuenta de que muchos de ellos participaban en las charlas psicológicas acostados en las camas, o por ejemplo, eh, haciendo una actividad paralela mientras escuchaban lo que nosotros les estábamos transmitiendo. Y ahí, con de los entrenadores, los preparadores físicos, todo el equipo multidisciplinario que hay detrás, en los chats internos, dimos la indicación de que en todas las charlas técnicas y psicológicas, bueno, a excepción de la parte física, que necesitan un mayor espacio, las pudieran tener sentados como corresponde en un escritorio o en algún mesón, para proporcionar esta idea de no procrastinar, de no desatender estímulos que son tremendamente importantes, eh, porque yo también lo que les quiero transmitir a ustedes como papá es que estamos frente a un fenómeno y estamos frente a una situación que puede ser tremendamente productiva para el día de mañana. O sea, todo lo que hoy día está pasando viene a acelerar el mundo de la tecnología, viene a acelerar el mundo de las tomas de decisiones de una manera sumamente importante. Entonces, entre todos, ustedes como papás, nosotros como formadores, tenemos que transmitirle a los niños, más allá que haya procrastinación, que haya aburrimiento, que haya una sensación de minusvalía, una sensación de a lo mejor de no logro. eh, Tenemos que enfocarnos en las tareas que sean sencillas, las tareas que sean medibles, las tareas que nos puedan generar un cierto grado de desafío, y en conjunto tratar de repetir este mensaje. Porque una de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia profesional es que no hay ninguna manera más viable de promover un cambio que no sea a través de la repetición. Y después vamos a hablar quizás qué es lo que pasa con el papá cuando tiene que repetir algo, el cansancio, el agotamiento, el aburrimiento, que son temáticas que las vamos a ir desmenuzando a continuación. Bueno, otra cosa que hemos intentado transmitirle a sus hijos también es cuáles son las herramientas que ellos pueden ir atribuyendo para contrarrestar todos estos momentos de negatividad a los que nos hemos visto expuestos. Y surge una herramienta relacionada con el bienestar, que se relaciona mucho con el yoga, con la meditación, que se llama mindfulness, que intenta elevar o busca elevar los niveles de bienestar, que vayan aumentando de cierta forma el rendimiento de los deportistas. Porque cuando partimos con toda esta iniciativa de los entrenamientos por Zoom, de las charlas por Zoom, las primeras 2 semanas fueron fantásticas, de mucha motivación, de mucho entrenamiento, de mucha asistencia, pero en la medida que esto fue, fue avanzando, lógicamente el nivel de motivación de los niños va disminuyendo. Y ahí otra cosa donde les pedimos fuertemente ayuda a ustedes, es que hoy día no se trata de cuán motivado estés, o de cuán motivado pudiese estar el niño o su entorno, sino lo más importante es estar apegado
a ciertas pautas disciplinarias que tengo que ir cumpliendo para alcanzar el objetivo que me propuse al inicio de la temporada, ya sea en la parte académica o en la parte deportiva. Ciertos beneficios que van directamente de la mano con la práctica del mindfulness como un estado de positivismo, de disfrutar el momento presente, es que mejora la concentración en situaciones complejas o estresantes, favorece la inteligencia emocional, la creatividad, la innovación, calma en la resolución de conflictos y en la claridad de la toma de decisiones. Y acá me he encontrado con muchos de sus hijos que en las mismas charlas nos dicen, eh, tomé estas cosas que me dijeron y intenté, por ejemplo, desapegarme de las redes sociales, no sé, un par de horas en el día. Atribuyendo a lo importante de las rutinas y los hábitos, me levanté en la mañana y lo primero que hice no fue tomar el teléfono. Eh, Estuve almorzando y le tomé conciencia a lo que estaba ingiriendo, a lo que estaba pasando, lo que estaba procesando por mi cuerpo, que una de las cosas también que estamos buscando mucho con los niños es que al estar tanto tiempo en la casa, uno de los peores y principales enemigos con los que se han visto enfrentados es con el refrigerador, y es casi cómico, pero muchos de ellos dicen es mi peor enemigo, lo abro y tengo ganas de comérmelo todo. Hay mucha, obviamente, ansiedad, estrés acumulado que tenemos que, de cierta manera, tratar de seguir educando a los enanos para que generen pautas creativas, que sean mucho más innovadores, que puedan salir y desatender todas estas cosas que lo obligan que lo llevan a la procrastinación. De cierta forma tenemos que trabajar en conjunto, ustedes papás también, en transmitirnos información sobre qué es lo que le está pasando en las casas, qué es lo que está pasando con sus hijos, para que la orientación que nosotros le estamos dando a nivel de grupo, de equipo psicológico, sea lo más apegada a la totalidad de sus necesidades. Bueno, ¿por qué yo creo mucho en esta técnica del mindfulness y de prestarle atención al momento presente? Porque mucho de lo que nos ha estado pasando a nosotros, ¿cierto? Como papás, como dueños de casa, como mamás, como personas que estamos constantemente bajo el estrés de tener que cumplir ciertas obligaciones, es que estamos muy pendientes en cuándo esto se va a terminar, en cuándo esto va a concluir. Estamos muy pendientes de lo negativo, de las cifras, cómo van aumentando, de la cantidad de contagiados que hay, de las comunas que están en cuarentena. Nuestra cabeza está pensando permanentemente en lo malo, está pensando en el futuro, y lo que tenemos que hacer de cierta manera es pensar y atender a lo que estamos sintiendo hoy día, siendo 6 de mayo, cercano a las 9 de la noche, qué es lo que está pasando hoy día, qué es lo que estamos sintiendo hoy día. Y en la medida que eso se lo podamos transmitir a los niños, de seguro vamos a ir contribuyendo, no quizá en una cosa eh, resultadista de forma inmediata, pero sí para su proceso de crecimiento, para su proceso de desarrollo, que tengan atención en lo que están sintiendo hoy día, en lo que están mejorando hoy día y cómo este momento de crisis les puede entregar bastantes satisfacciones a futuro. ¿Por qué se los digo? Porque el cerebro humano ha estado siempre pensando en la sobrevivencia, siempre ha estado pensando en tratar de salir airioso de las situaciones difíciles. Y hoy día estamos en una situación difícil, estamos en una situación de caos, estamos en una situación de mucho apremio, pero a pesar de estar en esta situación donde los tiempos escasean, donde las actividades en las casas hay que hacer de todo, ¿cierto? Tenemos que transmitirle a nuestros niños esa serenidad que cuesta de alguna forma controlarla y tenerla, pero que en la medida que se va trabajando y se va entrenando a través de todas estas charlas que hemos venido implementando con los niños, eh, creemos que en un futuro va a ser un tremendo acierto para la formación que ellos están teniendo hoy día. En síntesis, todo lo que hemos trabajado con sus hijos estas primeras 7 semanas, eh, diagnosticar la meta, ¿cierto? Si la meta de ellos es Estados Unidos, es ser tenista profesional, es ser futbolista profesional,
es entrar en algún equipo deportivo en un determinado momento, que esa meta se mantenga. Nadie nos ha dicho que esa meta, esa ilusión, la hemos perdido. Al contrario, es una meta que sigue estando. Hay muchos deportistas que están ocupando el deporte como un vehículo para llegar a un fin, para el mundo de la universidad, aquí en Chile o en el extranjero. Para todos esos deportistas, para sus hijos, que es lo que nos convoca hoy día y es lo más importante, que esa meta, que ese sueño, que esa ilusión se mantenga. Y desde ahí empecemos a pensar cuáles son los objetivos, cuáles son las oportunidades, trabajemos nuestra rutina, repitamos ciertas acciones, que esas acciones que se van repitiendo se transformen en un hábito, y ese hábito que nos da aprendizaje, que nos da educación, que nos da un esparcimiento para la vida, se repita, persista, lo trabajemos de forma sistematizada, que lo orientemos Seguros de permanentemente un y, momento y antes. que y que se transforme en lo que nosotros estamos tratando de transmitirle a sus hijos para el mes de mayo, en Mucho cosas, al pago del impuesto. en cosas tangibles, Muy en grande. cosas que puedan ser evaluables, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, finalizando el mes de abril, Sport Academy sacó un anuncio de todas las sesiones que se habían hecho de la parte física, las evaluaciones técnicas, las charlas psicológicas. El mes de mayo, para sus hijos, el trabajo que nosotros nos estamos comprometiendo como equipo psicológico es contribuirles a que finalizado el mes de mayo puedan tener tangibles, puedan tener cosas concretas, cosas medibles, que digan esta pandemia, este virus, esta situación país, esta crisis, como ustedes le quieran denominar, pasó por mi proyecto, pero estos son mis cifras, estos son mis números, este es mi nivel de convencimiento, lo voy a enfrentar con actitud, mi hambre sigue intacta, voy a seguir desarrollando mi trabajo bajo la misma doctrina, bajo los mismos estamentos, bajo los mismos tiempos, bajo la misma metodología. Lo único que va a variar es que nos vamos a encontrar, como han dicho las autoridades, con una nueva normalidad que de a poquitito tenemos que ir volviendo todo. Eso con sus hijos, ¿bien? Pero, ¿qué pasa con ustedes como papás? ¿Qué pasa con ustedes Bueno, como papás que, que tienen que, que tienen que estar permanentemente estoicos, firmes, fuertes para no mostrarles quizás debilidad, para no mostrarles intranquilidad, para no mostrarles que las cosas a lo mejor están tambaleando en diferentes ámbitos de los roles que nos toca cumplir a todos? Somos personas biopsicosociales, venimos desde una biología que está determinada genéticamente, somos personas que necesitamos la psiquis, ¿cierto? Los hemisferios cerebrales para ir tomando decisiones racionales o emocionales, pero por sobre todo somos personas sociales, somos personas que necesitamos la sociabilización, necesitamos el compartir, necesitamos el estar, el ser entendido, el ser comprendido, pero quizás eso se ha visto un poco perdido en algunas situaciones, posiblemente en algunas familias. Yo hablo desde lo que me ha tocado ver, desde lo que me ha tocado estudiar, y desde las mismas preocupaciones que sus hijos nos van manifestando permanentemente. Y surge la pregunta, como les menciono, ¿qué entendemos por crisis? Eh, Claramente, y es un hecho que no estamos en una situación normal. Que tratamos de normalizarla, puede ser, pero bajo ningún punto de vista es normal. Entonces yo me puse a averiguar, ¿cierto? Y lo primero que dije, bueno, voy a buscar qué se entiende por crisis desde el Internet, que es lo más cercano al mundo inmediato que manejan sus hijos. Y lo que dice el Internet, denominadores comunes, puede ser la definición de un hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que implican un cambio abrupto. O sea, claramente, sí, estamos en un momento de crisis, se nos dio vuelta la tortilla en 360 grados, no, teníamos pensado algo, proyectos, emprendimientos, objetivos, estamos hablando de ustedes porque ya les conté cómo intentamos mecanizar el proyecto de sus hijos a nivel macro.
ya en lo individual hemos trabajado según sus etapas del desarrollo, en su objetivo, en su pensamiento, en adherirnos, ¿cierto? En generar vínculo que de repente es muy difícil hacerlo a través de las redes sociales, pero con insistencia y con perseverancia y con cariño todo se puede. Pero ahora estamos hablando de ustedes, ¿qué es lo que están sintiendo ustedes como papás, como personas que decidieron armar algo, ¿cierto? Ya sea laboral, familiar, cultural, y desde la bibliografía, o sea, desde la parte más teórica, práctica, dijo aquí un autor, señala que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo de abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Una cosa bien poco entendible a fáciles palabras. Por ende, también le pregunté a sus hijos, a algún par de deportistas que entendían por crisis. Me sorprendió los que me decían una oportunidad, quiere decir que lo que hemos trabajado de alguna forma les ha ido impregnando, algo nocivo, algo peligroso, cambio de esquema, ¿cierto? Tratar de reinventarse, pensar en cómo podemos mejorar, algo estresante. ¿Y cuál es nuestra mirada como equipo psicológico? Es que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. ¿Ya? Y yo me quedo con la palabra, la creatividad nace de la angustia. Y una pregunta que les hago a ustedes, ¿cuán creativos se han puesto en este momento de confinamiento, de encierro, donde quizás las cosas no están en una normalidad? Qué me podrían decir ustedes en relación a cómo entienden la crisis? Y aquí me gustaría que los que puedan desactiven los micrófonos y puedan compartir qué entienden como crisis, si comparten lógicamente la mirada que nosotros les estamos intentando dar primero a sus hijos e intentando compartirla con ustedes, porque lo que más nos interesa es hacer comunidad, ¿cierto? Hablar el mismo idioma, mecanizar el mismo lenguaje, y que en conjunto, primero, le ayudemos a ustedes a facilitarles el trabajo, y posteriormente que sus hijos puedan cumplir todos los objetivos que se han ido proponiendo a lo largo de sus vidas. Los escucho. ¿Qué entienden ustedes por crisis? Cómo lo han... Hola Marco, yo soy Gustavo, padre de Stanislao. Mira, lo primero que me pasó a mí, por lo menos, fue una de esas frenadas de golpe, porque la vorágine con la que vivimos y la locura con la que vivimos, obviamente, nos hizo parar de golpe, y muchas veces esas paradas y eh, digamos, tomar conciencia de muchas cosas, asusta. Entonces, lo primero fue sacar un poco el susto, aprender ¿cómo es? A descontaminarse de tanta información, de tanta locura que se informa en los medios, y empezar a buscar alternativas de drenaje. No sé, desde empezar a hacer ejercicio, o empezar no, o sea, nosotros hacíamos siempre, pero hacer rutinas de entrenamiento, hacer rutinas incluso tareas obviamente, del hogar. Poco a poco empezás a tomar conciencia de un montón de cosas que las das por hechas y las dejás, o sea, las pasás de largo, muchas veces sin disfrutarlas. Eh, Obviamente siempre tenés momentos de recaídas con un poco de susto, qué va a pasar, para dónde va, pero yo creo que efectivamente es un momento de introspección donde uno puede ser creativos en cómo quiere, porque esto va a pasar en algún momento. Pero evidentemente si uno hace algo, si uno sigue trabajando, sigue viviendo como vivía antes, quiere decir que no aprendió nada. Claro.
Entonces, este momento es bien interesante para poder evaluar cómo veníamos, y cómo uno pretende que las cosas sigan después que se supone que lleguemos a una pseudo-normalidad. Que cuál va a ser, no sé, Mira, también yo creo que van a cambiar muchos ahora aspectos. estaremos Claro. Entonces, eso desde mi punto de vista. necesitar esta plata de Quiero aportar a lo que eventual Gustavo decía, salud. soy la mamá de Estanislao. A mí no es como la frenada de nada. Casualmente yo tomé vacaciones a fines de febrero y por primera vez en los muchísimos años que hace que trabajo me tomo 3 semanas. Y el día que tenía que volver, hacía 24 horas que estaba esta situación. Entré al país, me pasaron cosas muy, muy sincrónicas, yo miro mucho esas cosas, me había cruzado a hacer un curso bien particular que tiene Simil Mindfulness Argentina, y vuelvo a entrar al país el día que hace 16 años y que también fue un día 16, y hubo muchas cosas alrededor del 16. Hacía 16 años que llegamos al país con Stani, entramos un 16 del 2004, vuelvo a entrar después de un curso un día 16, y yo cumplo los años también un día 16. Eso hay que verlo como a la semana de haber regresado, de estar en esta situación. Y lo que a mí me pasa, yo lo veo lleno de oportunidades desde el día uno, y eso es que soy una niña muy rígida, digamos, el gran trabajo en mi vida es como flexibilizar, y sin embargo todo el tiempo lo veo lleno de oportunidades. Lo primero que me pasó es que dejé de viajar entre 2 horas y media y 3 horas por día. Desde que trabajo hace 14 años tengo que viajar al centro, y eso pasa el tiempo y cada vez se tarda más en llegar. Entonces de pronto tuve en el bolsillo 2 horas, 3 horas al día, pude empezar algo que eventualmente hice un día, 2 días, pero me tengo que levantar a las 5 de la mañana para poder hacerlo y hacer la rutina que tengo antes del laburo. Entonces levantarme a las 7, 7 y media y tener tiempo para meditar y tener tiempo para quedarme un ratito en ese estado, para mí es un regalo de la vida. A los 7 días de estar en esta cosa, empezaron a dolerme full las piernas, no se podía salir a correr, y yo he corrido siempre. Busco en YouTube y encuentro hoy una compañera, y empecé, ese día hice 2 días después, y como al 4.º día le dije a Gustavo, ¿querés hacerlo? La mina es copada y no es molesta con las indicaciones. Bueno, esta mujer pasó a formar parte de nosotros 3 veces a la semana haciendo gimnasia. Las tareas de la casa, tengo que hacer de almorzar, eso a mí no me gusta. Eventualmente me gusta cocinar cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, y se dan un montón de variables más, y ahora hay que hacerlo todos los días, y digo, bueno, ok, es parte de... Y a mí la suma me sigue dando positiva. La decisión que tomé desde el primer día fue dejar de mirar noticias. No miro noticias comúnmente. Ni comúnmente no miro televisión nunca. Pero hice lo siguiente, asumí que este bicho es jodido, que hay que cuidarse, cuáles son las medidas para cuidarse, y dije, con eso me alcanza. No hace falta que yo esté sabiendo cuántos fallecen, cuántos peligran, porque no me aporta, ni aporto a la masa. Y esa es mi parada hoy. A veces pienso, qué egoísta. También puede ser. Trato de no meterle ni cabeza ni juzgarlo. Pero de ver, y bueno, y junto a eso, la realidad es que Estanislao dentro de un año puede estar partiendo, y yo he trabajado full 12, 15 horas todos estos años, entonces es la gran oportunidad de estar con mi hijo todo este tiempo. La mayor veces son tiempos buenos y otras veces son tiempos de reacomodamiento, porque ni él sabe estar con la mamá todo el tiempo, ni yo sé estar todo el tiempo en mi casa con gente. Esa es mi experiencia hasta hoy. Lejos mucho más positiva que difícil. Sí, y les agradezco el poder el compartirla, porque hay cosas que son sumamente importantes de destacar, el tener la rutina, el generar hábitos, el verlo como una oportunidad, que también quiero que se entienda que este es una forma, es una pseudoestrategia. Claramente, no todos los días van a ser iguales, no todos los días vamos a tener esa misma dinámica, esa misma energía,
En el caso particular mío, yo tuve un mes, 5 semanas espectaculares, por ahí una semana donde empecé a dudar de ciertas cosas, pero lo más importante, creo yo, es estar apegado a lo que les transmitía en un comienzo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los objetivos? Y desde ahí ir buscando pautas creativas que les permitan a ustedes como papás sentirse más prestos, más cómodos para poder soportar el estar día a día bajo las necesidades demandantes de sus hijos. ¿A alguien más le gustaría compartir qué entiende, qué observa por crisis o cómo lo han vivido ustedes dentro de su intimidad? Claudia, Bien. ¿Sí? Claudia, no se te escucha, no sé por qué. No, no se escucha. Se ve que hablas, pero no se escucha. A ver, voy a volver a reiniciar audio, a ver. ¿Ahora sí? No. Existen dos No, opciones. La puedes escribir en el chat si quieres. ¿No? Ya. Pucha, qué lástima. Muchas gracias de todas maneras, Claudia. gracias, Nacho. Yo no tengo aquí, acá. Me están escribiendo. Claro. Bueno, la idea es que nos soltemos. Yo creo que cuando conversamos con Ignacio, con la gente de Sport, a mí lo que más me importa es que ustedes me ayuden, primero, a tratar de ayudarlos a ustedes, pero segundo, tener la mayor cantidad de información de ustedes, porque eso va en estricto rigor al beneficio directo de sus hijos. Nosotros hemos tratado de armar toda una estructura, pero no, una cosa clave y en la que trato que siempre identifique mi trabajo es cerrar este círculo con la información de ustedes, de que es tremendamente importante y valiosa porque están todos los días compartiendo con ellos. Marco, ¿Sí? Marco, ¿se escucha? Sí. Habla Marco León acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, nada, bueno, yo creo que tomando un poco las palabras de los papás que estaban hablando antes, la verdad es que para nosotros no ha sido tan complicado. Lo hemos conversado, tú sabes. Nuestra rutina, si bien se ven un poquito afectadas, pero lo que más nos ayudó fue la estructura, lo que hablamos en algún momento. Nosotros desde el segundo o tercer día que nos vimos enfrentados a esta situación, la verdad es que lo primero que hicimos fue generar una estructura del día para los niños. O sea, desde el segundo día ya ellos estaban en la mañana haciendo ejercicio de una forma, tenían un horario para distraerse, luego almorzar, en la tarde volvían con cierto entrenamiento. Aprendimos a diseñar incluso rutinas de trabajo, aprovechamos de comprar algunos implementos igual, y yo les pedí a ellos que ellos mismos fueran generando sus circuitos. Entonces se generó una cosa bien entretenida de sus entrenamientos bastante estructurados, no perder lo que tienen en la academia. Yo creo que eso nos ayudó para el día a día. Ahora te digo que en el día 40, hoy día ya siento como que estamos en el día de la marmota, ¿eh? Donde como que todos los días es lo mismo, pero lo hemos podido llevar de forma buena, de una manera bien ordenada, no hay invasión de los espacios ni nada de eso, sino que más bien hay un camino en conjunto que estamos siguiendo y que en realidad la parte de la crisis yo lo siento como lo más complicado es la incertidumbre. Entonces, cuando le empezáis a dar un poquito de estructura, lo ordenáis y dejáis de sentirte con esa incertidumbre que es la que te come todo el día. Pues, cuando la mente empieza a divagar, es producto de que te falta un poquito de estructura. Hay mucho espacio para pensar, para utilizar la mente. Entonces, cuando tú tenías ordenado cuáles son los paso a paso de tu día completo, termina siendo más llevadero. Eso es un poco lo que nos ha ocurrido a nosotros. Te agradezco, Marco. Y una cosa importante de tener en consideración
Es que ustedes no son papás común y corriente, ustedes son papás de hijos que hacen deporte. Entonces, hijos que no están liberando esa endorfina, esa adrenalina y todas las hormonas que secreta el sistema endocrino con habitualidad. O sea, son niños que están confinados, que están en un encierro, que a algunos les acomoda, a otros no, y eso inevitablemente puede ir alterando la dinámica de familia, puede ir alterando la dinámica del hogar, la rutina, si es que no logramos atajar con cierta antelación todo lo que para sus hijos es relativamente importante. Antes de continuar, ¿alguien más que le gustaría transmitir su experiencia? Bien. Entramos entonces en otra temática ya de esta charla, que es qué son los primeros auxilios psicológicos. ¿Bien? Son un enfoque modular basado en evidencia destinado a ayudar a los niños, a los adolescentes, a sus adultos, ustedes como papás, y a las familias afectadas por un incidente crítico. ¿Bien? Es una definición muy clínica que afortunadamente en el deporte tiene otra arista y nosotros como profesionales la intentamos triangular y aterrizar de una manera mucho más desde el enfoque de la psicología positiva. ¿Qué emociones están predominando hoy día? Emociones que están predominando en algunos de sus hijos y posiblemente en algunos de ustedes. Alguien lo mencionó ahí, la incertidumbre, ¿cierto? Esta sensación de no saber qué viene, cuándo se va a terminar. Yo a un par de niños les he dicho, recuerdo cuando era chico y le preguntaba a mis papás cuánto falta para llegar, no sé, a un viaje a la playa, para llegar a visitar a mi abuelo o algún tío, cuánto es lo que falta. Y la respuesta de mi mamá siempre era menos de cuando salimos. Y yo creo que es una respuesta muy similar a lo que nos está pasando hoy día. Sabemos que ya va en la semana 7, lo más probable es que estemos, ojalá, más próximos a volver a una normalidad, que quizás a volver a empezar o que esto se prolongue de una forma indefinida. Miedo irracional, cuando hablamos de las conductas irracionales o los miedos irracionales, atribuimos a cosas que no tienen una lógica creada. Cuando, por ejemplo, que pasa mucho en el deporte, cuando los niños piensan de que van a entrar a jugar y el miedo los va a invadir o que van a tener una mala acción. En el caso de ustedes como papás, nosotros como papás, ese miedo irracional también nos atormenta. ¿Qué es lo que pasa si nos contagiamos? ¿Qué es lo que pasa si se contagia alguno de mis hijos? ¿Qué es lo que pasa si vuelve la normalidad y a lo mejor tengo que volver al trabajo a cumplir mi cierto horario, pero los niños todavía no entran al colegio? Desesperación, culpa. ¿Por qué culpa? Porque a lo mejor cada uno de ustedes está tan enfocado en su trabajo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Estoy tan enfocado todo el día en responder mensajes, en crear cosas, en innovar, en tratar de ser lo más creativo, en llegar con un mensaje, que eso es tremendamente dificultoso para niños de temprana edad, y de repente tengo a mi hijo golpeándome la puerta que quiere un poquito de atención, jugar 5 o 10 minutos. Culpa, ¿cierto? De no saber si efectivamente estamos haciendo o no estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo podemos trabajar ese vacío que de repente nos viene en las noches cuando está todo en silencio y empezamos a hacer un repaso de lo que ha sido nuestra jornada, de lo que ha sido nuestra vida? No sé si alguno de ustedes se ha conectado quizás con su infancia, con su adolescencia, hoy día en su adultez, compartiendo en familia, ¿cierto? Enojo, situaciones irritables, donde a lo mejor tenía pronosticado una reunión, me falló el internet, la cosa no anduvo, qué sé yo, la rabia, ¿cierto? Porque a lo mejor no me sentí entendido, porque quizás con mi marido, con mi pareja o con la persona con la que convivo, quedamos de cocinar juntos, pero le salió una reunión, le salió algo, o quedamos de cocinar, de lavar las losas, repartir roles, y las cosas no funcionaron, que son cosas habituales, rutinarias, que yo manejo esa información porque ciertamente converso a diario con los deportistas, con con los mismos hijos de ustedes. Vergüenza, ¿cierto? Son distintas sensaciones y emociones que dentro del abordaje psicológico es sumamente importante aprender a distinguir. Porque tal como el deportista de repente confunde
el hambre con la sed y toma 2 vasos de agua y no es que tenía hambre, sino que tenía sed. Nosotros como seres humanos, como adultos que somos, muchas veces tendemos a confundir las emociones. Entonces de repente nos sentimos desesperados y lo atribuimos al enojo, cuando a lo mejor simplemente lo que teníamos que hacer era sentarnos a conversar, a dialogar, a saber qué es lo que queríamos, cómo queríamos proyectar el futuro, pero más que el futuro, cómo queríamos trabajar y construir, co-construir el presente que estamos viviendo hoy día. ¿Qué hacer? Esto puede ser atribuible a la relación de pareja, a la relación de ustedes como papás, a la relación de ustedes como amigos, porque hay algo que también hace mucha falta dentro de esta estructura biopsicosocial que les decía yo, es no perder esta parte social. Yo por eso les digo, si quieren hablar o quieren opinar sobre algo, háganlo. Primero porque es tremendamente importante el mensaje de ustedes, y segundo porque esta es una instancia, queramos o no, de sociabilizar, de compartir experiencias. ¿Qué cosas dentro de los primeros auxilios psicológicos tenemos que cultivar, ya, con cariño, con amor, con serenidad, con empatía, con certeza? La escucha responsable, ¿ya? Tal como les contaba yo el ejemplo mío de que cuando mi hijo me invita a jugar, yo a lo mejor estoy haciendo algo que lo puedo posponer, cierro mi computador y a pesar de que le pueda dedicar 10, 15 minutos, que sean 10, 15 minutos de calidad, ¿cierto? Lejos de mi teléfono, lejos de ciertas actividades, aprender a decir a lo mejor estoy ocupado en este momento, cosas que lógicamente dependiendo de los trabajos, las cosas que ustedes tienen que ir haciendo, los roles que van cumpliendo, ciertamente se puede ir haciendo. La serenidad, cuando estamos con esta luz roja encendida, ¿cierto? De alerta, de alarma, aprender a ser buenos bomberos. ¿Se imaginan un bombero que va a apagar el incendio con irritabilidad, con molestia, o que le teme el fuego? Lo más probable es que ese bombero no salga ileso. Cuando nosotros hablamos de la paternidad, cuando hablamos del rol que cumplimos nosotros como padres, la serenidad, bajar ese rojo a un amarillo, idealmente un verde, para dar una respuesta asertiva, empática, correcta, y que entregue valor a su respectivo hijo, creo que es tremendamente importante. La empatía, ¿cierto? Saber que a lo mejor me pasó hoy día con un deportista que es motociclista, que el primer objetivo que trabajamos con él era mejorar su rutina, tal como lo decía Gustavo, en relación a la preparación física, que tuviese una rutina, que tuviese una estructura. Bueno, el motociclismo es un deporte donde no se le da mucho énfasis a la parte física, pero resulta de que logró eso, lo mejoró notablemente, con datos bien importantes, pero terminó el mes de abril con promedio 4.5 en el colegio. Entonces, chuta, hablábamos con los papás y no entendíamos. O sea, claro, el niño le dio el 100% de responsabilidad a una cosa, desatendió algo que era tremendamente importante también, y hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Equilibrar. Estamos, como les mencionaba, con muchas emociones dando vuelta, con muchas emociones que están algunas confinadas, ya que esa otra cosa importante que me gustaría que con los que nos quedáramos hoy día, que estamos confinados en la casa, estamos confinados en el hogar, pero nuestras emociones no tienen por qué estar confinadas. Tenemos que aprender a distinguirlas, tenemos que aprender a soltarlas, tenemos que aprender a dialogar con ellas para que nuestra conducta empática con los niños, ¿cierto? Y con ustedes mismos como pareja, como adultos, como amigos, con lo que sea siempre orientada hacia el respeto. Tal como pasó con este niño, que se conversó con los papás, se le dio un cierto plazo, trabajamos en una metodología enfocada a cosas bien concretas y puntuales que fueran capaces de cumplir, y darle un cierto margen que nunca está de más. Otra cosa importante, aceptar las limitaciones del afecto como cosas reales. Hoy día no todos tenemos la misma forma de comunicar, no todos tenemos la misma forma de sociabilizar, de compartir, y también es importante a lo mejor darnos cuenta que cuando hay un otro que quiere estar en silencio, que pasa mucho con los adolescentes, me decía un niño de Viña hace un tiempo atrás, pucha, vivo en Santiago, ahora me tocó irme a Viña con mi familia, y me siento mal porque nunca estoy con mi papá, y ahora que estoy con ellos quiero estar en mi pieza. Entonces, yo me pregunto cómo poder hacer ese acercamiento para que esa misma situación la verbalice a los papás y en conjunto
le den los espacios pertinentes a un niño que está acostumbrado quizás a esa independencia, pero que también asuma lo importante del afecto, del compartir, del sociabilizar en familia, porque los hijos crecen tan rápido. Mi hijo recién tiene 2 años, pero me ha tocado ver a muchos papás, tal como ustedes, que están iniciando un proyecto, finalizando un proyecto. Me ha tocado acompañar proyectos bien entretenidos, bien bonitos. Hoy día niños que están en la universidad, están haciendo deporte a nivel recreativo, o están haciendo deporte a nivel profesional, o estudiando. De repente hay niños que tomaron toda su formación, se les aburrió el deporte, se pusieron a estudiar y hoy día son muy buenos profesionales, y me doy cuenta de que lo que han reconocido cada uno de ellos, que lo que le ha contribuido Sport Academy y el trabajo del equipo psicológico, es simplemente aceptar sus limitaciones, pero no trabajar en base a esas limitaciones, sino que trabajar en base a sus aciertos, en base a sus componentes positivos. Eso es lo que idealmente estamos buscando, que ustedes como papás sigan desarrollando y sigan contribuyendo en este sentido. Pero primero, como les mencionaba yo, sabiendo y reconociendo qué es lo que está pasando al interior de esa emocionalidad, de ese pensamiento, e ir tal como un ordenador, un computador, ir armando carpetas donde yo voy distribuyendo las cosas que me van pasando, y al final del día puedo tener una conclusión un poquito más certera de lo que quiero transmitirle a mi hijo. ¿Bien? Y para ir finalizando un poco esta conversación y responder las dudas que ustedes pueden ir teniendo, ciertos tips enfocados primero a evitar el locus de control externo. ¿Qué es el locus de control externo? Es cuando yo, por ejemplo, culpo a este virus, culpo al entorno, culpo a mi trabajo, culpo, no sé, a quien sea, por algo que me está pasando a mí, en mi interior, como papá, el rol que estoy cumpliendo, ¿cierto? Apegarse a rutinas y nuevos hábitos. Tal como lo decía Gustavo y por ahí Marco, León, ver en qué estoy fallando hoy día, o qué es lo que estoy haciendo bien, porque si estoy haciendo las cosas bien, a lo mejor tengo que innovar un par de cosas y basta con eso, ¿cierto? Intentar de que los días, a pesar de que no hay mucha diferencia entre uno y otro, saber que un día lunes tenemos tal estructura, un día martes tal, un día jueves tal, un miércoles tal, y lo más importante, que los sábados y los domingos se sepa en la casa qué es sábado y qué es domingo, que no puede haber la misma operación que pasa entre lunes y viernes, porque si no, no vamos a tener ese cambio que los niños necesitan, que es tenerlos cerca, preguntándoles cómo están, preguntándoles cómo está el día, metiéndose en sus cosas si quieren. Desarrollo de la creatividad y la innovación. Hoy día está más que comprobado que el ser humano tiene diversos tipos de inteligencia, entre ellas inteligencias matemáticas, musicales, corporales, lingüísticas, identificar qué tipo de inteligencia predomina dentro de sus vidas, y si son a lo mejor muy enfocados. Me pasa mucho cuando trabajo con papás que son ingenieros, que son contadores, que están muy apegados a la norma, están muy apegados al resultado, ver cómo podemos flexibilizar eso, porque quizá hoy día podemos tener estadística, podemos tener números, pero lo más importante es saber cómo nos estamos sintiendo, ¿bien? Porque en el saber cómo nos estamos sintiendo vamos a ir generando expectativas un poquito más realistas y no tan futuristas, sino que es lo que está pasando hoy día en el presente, en el aquí y en el ahora. Actividades en familia. Yo me he sorprendido porque algunos papás que los tengo en redes sociales, y me encanta ver como, por ejemplo, no sé, tienen patio y levantan una carpa, hacen algo rico y se nota que hay una dinámica familiar entretenida. Cultiven eso, cultiven esos momentos, porque los niños lo valoran tremendamente en las sesiones que realmente nosotros tenemos y en las actividades grupales que lideramos. Salen ese tipo de cosas, los niños las comentan, las comparten, y claramente, tal como hemos intentado hacer Sport Academy y el equipo psicológico, generar una comunidad que está abierta al diálogo, al entendimiento, a la reflexión, y ser parte de la formación de sus hijos, que a nosotros es lo que más nos encanta, y por lo menos a mis 31 años es lo que más me identifica. Trabajar por bloques, clave, ¿ya? No trabajar 7, 8 horas de corrida, sino que a lo mejor trabajar la mañana, tomarse un horario de almuerzo,
tomarse un café, conversar con la familia, volver a trabajar. Entiendo que no todos los trabajos son los mismos, que hay personas que tienen que dedicarle más tiempo porque tienen un negocio propio o porque hay una empresa de por medio que está solicitando cierto tipo de horario. El trabajo en casa se ha multiplicado con la aparición de las redes, perdón, con la aparición de la tecnología. Entonces, trabajar por bloque es una sugerencia que puede ser atingente a la realidad de cada uno de ustedes. Lluvia de ideas. De repente pueden hacerlo en familia, proponerse objetivos que no tan solo sean individuales, sino que objetivos que sean en conjunto. Yo siempre me acuerdo cuando era niño y mi mamá todos los años nos sentaba en el comedor y nos decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día como familia? Yo era el hermano mayor, mi hermana del medio y un hermano más chiquitito. Entonces en ese tiempo, por ejemplo, queríamos, no sé, pintar la casa, por ejemplo. Ya, poníamos pintar la casa. De aquí, no sé, a un par de años más, ojalá poder tener un segundo piso. De aquí a 7 años más, hacer tal cosa. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar, no sé, nos vamos a reunir, vamos a almorzar. Yo soy creyente, vamos a rezar todos los días después para dar las gracias por el almuerzo. Cosas que, más allá de la realidad que ustedes vayan viviendo, les permitan, como les mencionaba hace unas láminas anteriores, promocionar, favorecer el tema de la emocionalidad. Si no resulta, porque hoy día vivimos en una realidad donde los niños son una generación 2.0. ¿Qué significa 2.0? Que viven pegados al teléfono, que viven pegados a las redes sociales, al PlayStation, ¿cierto? Que ojo, he diagnosticado que muchos usan el PlayStation, pero están conectados con amigos, entonces los escuchan gritar, los escuchan hablar, hay juegos en línea que, por último, yo les digo a los niños, descártense con los papás de que están sociabilizando, pero sociabilicen en determinados tiempos, no es que sociabilicen de una forma desmesurada. Por si alguno le ha respondido eso, es culpa mía, así que, pero tratando de generar respuestas creativas e innovadoras. Entonces, esta lluvia de ideas, no se frustren si de repente no les resulta, porque por ahí hay una familia con la que trabajo también, de que la primera vez que llegué a su casa, tenían no sé cuántos rompecabezas en el living. Era una locura, porque no sé cuántas piezas y les ayudaba, ¿cierto? Fueron ayudando y cultivando esa emocionalidad en los niños que después que el niño creció, tuvo algunas cosas, hoy día ya está volviendo en su independencia, en su habitualidad. Mensaje, no se frustren, inténtenlo 1, 2, 3 veces, y si no resulta, bueno, quédense con la sensación de que lo están intentando y que están tratando de innovar en su rol como papá. Ciertas sugerencias para ir concluyendo: distribución de roles, ¿ya? No sé, a mí no me gusta, por ejemplo, lavar loza, pero es lo que más hago, y estoy jodido, ¿cierto? Lo tengo que hacer. Dejar registro de los avances. En mi caso, tengo una pizarra que la comparto con mi señora para no toparnos en los horarios. Ella también es psicóloga, entonces tenemos ciertos horarios donde yo trabajo en ciertos bloques, ella trabaja en otros, tratar de distribuir roles y dejar registro de lo que estamos haciendo para no entorpecernos, no recargarse con exigencia o el yo debería, ¿cierto? Porque somos expertos como seres humanos de saber que todo lo queremos cumplir, de que ese informe tiene que ser para hoy día, de que todo tiene que ser como corresponde, y no es que no sea así, pero quizás flexibilicemos, porque la charla hoy día está enfocada en lo que ustedes están sintiendo como papás, ¿bien? Expectativas versus realidad, y eso está muy relacionado a cómo ustedes pueden ir poniendo la realidad puesta en sus hijos, ¿ya? Porque, bueno, hay otras cosas en la formación de los deportistas que también pueden ser una temática muy importante desarrollar una vez que volvamos a una eventual normalidad, cuando los niños ya estén compitiendo, estén jugando fútbol, estén jugando tenis. Ahí aparecen otros temas que son importantes también de ver. Y trabajar en base a la disciplina y no buscar motivación, ¿ya? La motivación es algo externo, que puede estar como no puede estar, pero la disciplina es algo que nos va a acompañar permanentemente
y lo que nos va a incitar a trabajar por lo que nosotros queremos, y tal como les decía a sus hijos, por sus objetivos, por sus metas, con rutinas, trabajando en base a ciertas temáticas y herramientas propias de la psicología, para tener tangibles, para tener cosas que al finalizar esta pandemia, al finalizar esta crisis, como lo hemos definido, podamos decir: no soy el mismo papá, no soy el mismo amigo, no soy la misma persona. ¿Bien? Y para finalizar, hagan un experimento social que ayuda bastante. A algunos de sus hijos también se lo he dicho, y a nivel grupal, en todas las sesiones. De repente agarran el teléfono y llamen a un amigo que rara vez se han comunicado por teléfono, porque siempre están mensajeándose por WhatsApp o por redes sociales. Tomen ese teléfono, llamen a ese amigo, pregúntenle cómo está, y nada más que cómo está. Les aseguro que esa persona, lo más probable es que piense que algún favor le iban a pedir, o que algo de ellos iban a necesitar. Somos personas que estamos tan poco acostumbradas a llamar para saber cómo está la otra persona, que puede ser un muy buen experimento social para que ustedes después lo puedan compartir con sus amigos, con la gente que los quiere, que también es sumamente importante que se rodeen de eso, como parte del autocuidado. Por lo menos nosotros con mi señora lo que hemos intentado hacer es que por lo menos una vez a la semana, a pesar de que cueste, conectarnos con algún amigo vía Zoom, dialogar, hablar, compartir experiencias, y saber de que estamos todos en las mismas y que nos tenemos que apoyar, querer y seguir cultivando todas estas emociones que están dentro de nosotros y que no siempre somos capaces de detectarlas a su debido tiempo. Muchas gracias. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta dentro de este experimento social también que hemos intentado hacer con esta presentación, de contarle a ustedes en qué están sus hijos dentro de las temáticas psicológicas, y también darles pinceladas de lo importante que son sus afectos en la formación de sus niños. Marco, ¿Sí? soy Sergio Lía. Don Sergio, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Tu nieto Bueno, cómo está? todo Cevita. ya súper, mejorando, ya listo para el trasplante. No, claro, el Oye, Cristóbal, el Cevita del tenista, ¿no? sí, pues Seba. Oye, Marquito, primero felicitarlos, tanto a Ignacio como a ustedes, por esta gran idea que han tenido de tener estas reuniones con los padres. Quiero insistir como presidente de la federación de que me alegro que tengan tantos papás o apoderados escuchando. Creo que es interesante, creo que es muy bueno, es una tremenda ayuda que ustedes le están otorgando desde la academia a los padres, porque no es fácil llevar esta situación. Así que nada, solamente que ojalá puedan continuar cada día, que tengan más asistentes, y los felicito de corazón. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedor lo que tú has hecho, y a Ignacio, por supuesto, felicitarlo por esta idea que ha tenido. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Sergio. Don Sergio, muchas gracias por su comentario. La idea principal, como usted dice, finalmente es lograr generar comunidad, que hoy en día es muy importante, no tan solo en el ámbito deportivo, sino en todo aspecto. Y nosotros lo que buscamos es, en base a educación y formación, generar estos lazos con los apoderados, los jugadores, para que todos tengamos la herramienta. Y eso es importante hoy en día, porque a veces nos vemos un poquito complicados con ciertas situaciones cotidianas que, con los mensajes que hoy día acaba de dar Marco, se pueden solucionar con ciertos tips, sugerencias, y eso es lo que buscamos finalmente, llevar a la práctica herramientas psicológicas, físicas, kinesiología, técnicas, etc. Así que muchas gracias, don Sergio.
No, gracias a ustedes por la invitación. Estaré siempre atento. Cuando pueda estar con ustedes, lo estaré. Así que adelante y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. ¿Algún otro papá que quiera comunicar algo? Preguntar. Me parece que no. Marquito, primero que todo agradecerte a ti, tu tiempo, tu voluntad, tremenda presentación. Y a los papás también que participaron, que sigamos trabajando en conjunto, sigamos trabajando en equipo. El mensaje es el mismo. De esto vamos a salir más fuerte todos, más unidos. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo término de día. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.